Ok, pongamos atención. Una vez que ya tenemos el modelo, está en la capa, aquí viene una parte muy importante que deben tener mucha atención. Esto es un 70% de los errores en los exámenes. Fíjense, cuando ya nos creamos el Entity Framework, se crearon dos librerías, la librería Entity Framework y la librería Entity Framework SQL Server. ¿Les ven? Pero ahorita están en la capa de datos y yo necesito que estén en la capa de presentación también para poder presentar. ¿Perdón? No, hay que copiarlas directamente, pero ya les indico. Pero no solo es eso, aparte de estas dos librerías, también tenemos que grabar la connection string. ¿Recuerdan la connection string? No era más que una etiqueta que hay en el web config. Nunca le vimos. Por si acaso le voy a ver en este momento. En el web config de capa presentación, automáticamente se grababa una ruta que se llamaba connection string. Pero ahora, como en esta capa no está, sino está en la otra, esa ruta se crea en el appconfig de sí, este archivo, fíjense, este archivo appconfig que está en la capa datos. Esto de aquí. Esta es la connection string, es decir, la ruta donde se encuentra la base, el nombre de la base. Si yo me voy más acá en esta línea, ahí dice data source localhost, el nombre del catálogo inicial o la base de B-Institute. ¿Ok? Pero eso está en un lugar que no debe estar. Bueno, no importa que se duplique. Esta es la segunda cosa que debemos cambiarle ahora al web config de la capa presentación. Pero para que, entonces son dos cosas, ¿no? Primero en referencias están las dos librerías, pero para que realmente se creen, nosotros debemos dar a esta altura una primera compilación del proyecto. Clic derecho en solución, compilar solución. Lo que está haciendo es creando DLLs para esas dos librerías. ¿Listo? ¿Todos le compilaron? A ver, compilemos por favor un minuto. Ok, voy a colapsar los tres proyectos para manejarle mejor. Entonces, fíjense, abro capa presentación y en referencias voy a poner clic derecho en referencias. Clic derecho en referencias, agregar referencia. Pero ahora me voy a examinar. ¿Sí? Ya no a proyectos porque eso es para unir los proyectos. Ahora vamos a buscar estas dos librerías. Examinar. Y abajo también hay otro botón, examinar. Nos dirigimos a donde se crea siempre el proyecto. Eso se crea en C, usuarios, Cisco UDLA, source, repos. Y ahí estamos en el proyecto, ¿no? ¿En qué capa estaban esas librerías? Vamos a capa datos, vamos a Bing, vamos a debug y ahí están. Solo las Entity Framework, ¿no? La una que dice Entity Framework y la otra que dice Entity Framework SQL Server. La otra capa datos no. Esa está relacionada con negocio. ¿Ya le seleccionaron a las dos librerías? Claro, desde el buenos días. Estamos en la capa presentación. Clic derecho en referencias. No se olviden que previamente debieron compilar la solución. Agregar referencia. Nos vamos a examinar. Abajo hay un botón, examinar. Y nos vamos a la ruta donde siempre se nos crean los proyectos. Eso, usuarios, Cisco UDLA, source repos. Vamos a C, usuarios. Si alguien creó en el desktop, va a la ruta desktop. Es decir, ahorita estamos yendo a donde está el proyecto, simplemente, donde guardaron el proyecto. Ok, Cisco UDLA, source, repos, al proyecto, en capa datos,
bin debug y escogemos los dos librerías y le ponemos agregar y aceptar. Fíjense, ahora ya me aparecen esos dos como referencias. ¿Sí? ¿Qué era lo segundo que faltaba? ¿Que había que hacer siempre? Exactamente, la connection string. Me voy a capadatos en el app config. Me copio esas tres líneas que son la cadena de conexión. Control C. ¿Sí? En el app config del capadatos. Control C. Y ahora me voy al web config, que ese web config está en la capa presentación. ¿Le encontraron al web config? Y podemos poner esas dos líneas abajo de cuando se cierra System Web. Control V. ¿Perdón? Esas tres líneas. ¿Ah? Sí, solo connection string, abro y cierro etiqueta y los valores internos. ¿Sí? ¿Ok? Sí, no cortar, copiar, no importa. Creo que cortar no pasa nada, pero mejor no caigamos en dudas. Grabar. No se olviden de estas dos cosas que acabamos de hacer. Súper importantes. Porque el modelo está en otra capa y sus configuraciones deben ser trasladadas a la capa presentación, que es la que presenta las páginas web. No se olviden de eso. Ok, empiezo a cerrar todo lo que ya no necesito. Voy a cerrar todo. Y bueno, a las 9 en punto hacemos otra pausa para que respiren. Ok, entonces ahora sí empezamos a recorrernos las tres capas con el fin de hacer un insert. Ok, empezamos entonces en la página profesor. Voy al C# de la página profesor. ¿Qué es lo que hacíamos primerito? ¿Alguien recuerda? Aunque eso, bueno, sí, hacíamos igual, pero en todo caso, tal vez para que no se confundan, lo primero que voy a hacer es que aquí es diferente. Todos están pensando en la base de datos. La base de datos ya no está en esta capa. La base de datos luego la voy a ver cuando yo llegue a la capa de datos. En una ingeniería inversa que voy a hacer. ¿Por qué digo ingeniería inversa? Porque fíjense, voy a instanciar la clase de la capa anterior, es decir, la capa negocio. Una vez que instancie la capa, voy a poner solo la llamada a un método que todavía no existe, que se va a llamar ingresar estudiante. Pero aquí hay un utilitario que nos dice, a partir de la llamada desea generar la clase y lo generaré en la clase de la capa negocio. Entonces, eso a breves rasgos, pero se va a entender más en la parte práctica. Entonces, lo primero que voy a hacer es instanciar la clase de la capa negocio, que no existe todavía. Falta, eso vamos a hacer. Vamos a renombrar ese class 1. Clic derecho, class 1. En la capa negocio. Es el único que tiene clase. Bueno, también datos, ¿no? Pero vamos yendo en orden. Estoy en la capa negocio, ¿no? Hay un class que viene por defecto, le voy a renombrar, cambiar nombre. Mucho cuidado en borrar la CS, en borrar la extensión. Muchas veces ponen el nombre, enter, y la mayoría de veces no se puede recuperar ese archivo. Ok, entonces aquí viene un estándar muy importante. Todas las clases de la capa negocio no van a tener el CLS que trabajábamos antes. ¿Sí recuerdan que trabajamos con CLS? ¿Por qué? Porque debemos diferenciar entre las clases de la capa de datos, que ahí sí van a tener CLS. Entonces, simplemente voy a poner estudiante.cs. No nos olvidemos del CS. Ok, ahí les va a salir un mensaje que dice, ¿está seguro que desea cambiar el nombre?
Y todo lo interno de esa clase, sí. Cambiada la clase. Entonces aprovechemos para poner también renombrar la clase de la capa de datos. ¿Cómo dije que se llamaría? Exacto. ¿Es LS qué? ¿De qué entidad estamos hablando? Estudiante, ¿no es cierto? A ver, de nuevo, para los que se perdieron, ahora ya estoy en la capa datos y voy a renombrar la clase que ya está en la capa datos. Cambiar nombre y aquí se va a llamar CLS estudiante.cs. La diferencia entre las dos clases es del CLS. La CLS siempre está en la capa datos. ¿Ok? Y aquí voy a hacer un siguiente stop en el video. Y vamos